Ok, muy buenas tardes a Muy todos los presentes. Desde la comunidad de seguridad informática en Nicaragua, se nos place darle la bienvenida al desarrollo de este evento, en el cual vamos a contar con la presencia del maestro Eric Calero Hernández, eh, docente catedrático con muchísimos años de experiencia en docencia y desde el punto de vista profesional. Es psicólogo clínico, tiene ya muchos años pues, de estar eh, desarrollando sus habilidades y poniendo en práctica sus conocimientos en temas de coaching, de liderazgo, de entrenamiento de personal, en todas las facetas en las cuales en este caso pues pueda desarrollar, ¿verdad?, toda su experiencia que ha cultivado en todos estos años en múltiples países, en Nicaragua, en Costa Rica, en varios países de la región centroamericana. Y bueno, vamos a tener la dicha nuevamente de tenerlo colaborando con la comunidad de seguridad informática y todos los invitados, tanto los que ya tenemos conectados en este momento como aquellos que van a poder ver el desarrollo del webinar eh, de manera síncrona. Vamos a contar entonces con la presencia del maestro, a quien pues le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, maestro Eric Calero. Le dejo el desarrollo del webinar. Sí, muchas gracias, estimado maestro. Igual a todos los que nos acompañan el día de hoy en este webinar sobre liderazgo. Y le hemos querido dar ahí un acento sobre gestionando mi huella profesional. Es un gusto para mí, veo a algunos viejos amigos por ahí. Los saludo, ¿verdad? Mi estima por acá. Muy bien, vamos a ir compartiendo. Mientras tanto, ojalá que todo pueda fluir por el tema del internet que a veces da problemita por ahí. Pero bueno. Ok. Este webinar del día de hoy espero poderlo hacer de una manera bastante concreta también. Sobre todo queriendo llegar a la diversidad de los campos profesionales en los que ustedes se puedan desarrollar actualmente. Y de igual forma, si hubiera alguna intención de preguntas, al final podríamos hacerlas. Como meta, hemos establecido ahí el poder reflexionar sobre la huella que han dejado en mí quienes han ejercido liderazgo. Quiero hacerlo de manera personal y por eso van a ver la redacción de las reflexiones encaminadas a que usted se pueda situar y lo vea a la luz de personalmente, ¿verdad? Cómo ha afectado, cómo hace eco, cómo hace resonancia, qué expectativas tiene usted sobre el liderazgo, porque probablemente ya haya desarrollado algunas mías de camino en el trabajo. Y a veces en términos conceptuales se tiene vasta información. Vayan movilizando todos esos para están, pero que es necesario trascenderlo. ¿Aló? Ok. No, sí, ya, maestro. La Es que siguiente, momentáneamente se había, pero ok. El siguiente meta es el paradigma de liderazgo que hace cortocircuito. Lo hemos llamado así también, apuntando a la idiosincrasia de uno cuando las cosas fallan y dice como que hay un cortocircuito, algo que no está bien. De hecho, en términos neurocientíficos, eso es lo que sucede a veces, que no hace clic en mi ser, en mi reflexión, en mi estructura paradigmática, el tema del liderazgo, y entonces no es solamente el hecho de que estás adquiriendo nueva información y ya vas a correr a ser un líder, sino de que hay un momento pues como de introyección, de movilizar todas las
realidades que uno vive y a partir de ahí empezar a vivenciar lo que es la experiencia de liderazgo. Por otro lado, como meta también tenemos el liderazgo que deja huella. Vamos a acuñar un poco los conceptos que plantea Daniel Goleman en su libro Liderazgo, el liderazgo resonante. Y finalmente la huella profesional que ustedes, se les hace la invitación que puedan construir. Ok, entonces a partir de ahí espero pues que estemos claros por dónde va a desarrollarse el webinar el día de hoy. Vamos a echarlo un poquito para atrás. Ok. Bien, el primer punto, la huella que han dejado en mí. O sea, el liderazgo, los líderes, a veces también las políticas que se quieren implementar en algunas organizaciones. Es decir, el tema ahí está. Y no es nuevo quizá para muchos el haber participado en webinar o en formaciones que tienen que ver con liderazgo. Y por eso yo quiero darle una perspectiva tal vez más diferente. Entonces, para poder desarrollar el liderazgo hay que estar consciente de 4 elementos claves por acá. Primero, el liderazgo como tal, que es el referente al que todos queremos llegar. El jefe o quien hace el rol ser jefe, que no necesariamente ni sea líder, naturalmente hablando, ni tenga a lo mejor habilidades de liderazgo. El ego, ¿ya? Como el conjunto de rasgos, la personalidad que uno posee, que te identifica, que se mantiene como una constante, que al final es el cómo vos te expresás con los demás y los demás te puedan reconocer. Y la organización, como este sistema y estructura administrativa para alcanzar las metas, y en este caso concretaba lo que es el liderazgo. Entonces, esos 4 elementos son claves. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender que el liderazgo va a tener que jugársela en medio de una brecha a resolver. O sea, el referente como tal, liderazgo, ¿ya? Que en este caso vamos a hablar, de acuerdo con Goleman, el liderazgo resonante, es decir, vos podés incluso, en medio de la formación en la literatura, adoptar o adentrarte en ir adaptando un liderazgo, qué sé yo, como el liderazgo transformador, pero el tema es que sea resonante, y eso es un acento muy importante que más adelante lo vamos a ver. Asimismo, los jefes que han venido queriendo jugar un tema de ser líderes, pero que a veces dejan huella en nosotros, y entonces allá de repente encontramos algunas quejas que nos hacen a nosotros decir, ve, él dice que es jefe y no, perdón, él dice el jefe que es líder y no lo es. El jefe está hablando de liderazgo y no se está implementando adecuadamente. Entonces a esas brechas me refiero. Y nuestro ego como tal que también se puede incomodar, ¿ya? A experimentar una nueva realidad de ser líder. Y la organización en sus ensayos errores sobre el tema del liderazgo. Entonces todo eso juega un papel muy importante a la hora de marcarnos para que nosotros sintamos el convencimiento de apuntar por el liderazgo. Y a veces hasta perdemos la fe, ¿verdad? Y decimos, no, eso de liderazgo es nada más que cuentos. Ok. Veamos entonces la primera variable, hablando de la brecha que hay que resolver a nivel del vestigio de la jefatura sobre el tema del liderazgo. O sea, indudablemente el jefe puede lograr obediencia, como dice por ahí, pero no logra la convicción de la meta. O sea, no logra de que todos en realidad experimentemos esa resonancia y nos aventuremos a alcanzar la meta o el estilo al que él está apuntando. De hecho, también no se ahonda en los beneficios de los valores, ¿ya? Cuando no hay un liderazgo como tal. O sea, te pueden decir, ves que la organización tiene estos valores institucionales y vívalos, o las competencias marcos, etcétera, ¿verdad? Las competencias transversales que declara la empresa dependiendo de su nivel que ha venido desarrollando, pero uno no se siente parte de. ¿Por qué? Porque no hay una experiencia de liderazgo como tal. Otro aspecto es que a veces no sintoniza el líder o el jefe con la emocionalidad del colaborador. ¿En qué sentido? En que tenemos un jefe que apunta a los resultados, que apunta a su meta, pero no está creando esa sinergia, ni está motivando, ni está incluso siendo consciente de cómo se siente el colaborador para que éste se sienta percibido, comprendido. Es el tema de la empatía y en realidad puedan alcanzar los objetivos.
Y otro aspecto también es que no se sustentan los hábitos positivos en la cultura organizacional. Es decir, puede que la organización cuente con, qué sé yo, la cultura de haber desarrollado ISO, de repente, qué sé yo, otros estándares de calidad, pero vas a ver el divorcio entre lo que pide el jefe, lo que muestra su comportamiento y lo que en realidad está favoreciendo o entorpeciendo la organización. Y el último punto, pues, está relacionado a la erosión de relaciones versus el logro de sus metas. Es decir, quiera que no, ha marcado la experiencia de la jefatura de cualquier persona cuando te atropella, cuando hay fallas de comunicación, cuando también se trascienden a problemas personales, que quedas marcado como colaborador y ya no querés saber nada del tema de liderazgo eh, que se esté promoviendo, ya sea de parte de la jefatura o de la empresa como tal. Bueno, el otro elemento es a nivel de los vestigios del ego. ¿En qué sentido? En que nuestra personalidad como tal, eh, como colaborador, expresamos una relativa resistencia frente a los nuevos aprendizajes y ya no digamos frente al tema del liderazgo. Como colaboradores por naturaleza nos encontramos en el bienestar de la zona de confort que ya alcanzamos. Es decir, y esto está validado por muchos estudios también a nivel de la psicología organizacional. El trabajador tiene un desempeño cuando quiere ser admitido en la empresa, que es muy alto, por así decirlo, su desempeño, pero cuando éste ya logra mantenerse en la empresa cierto tiempo, baja su rendimiento y se acomoda. Es la curva famosa del aprendizaje, es decir, es algo natural, nos acomodamos y nos sentimos bien cómodos, pues, valga la redundancia, en nuestra zona de confort. El colaborador crea rutinas, hábitos e incluso vicios que constantemente se está reforzando. Que ciertamente en el dominio que tiene del desempeño, del manejo de las cosas en la empresa, está queriendo o no transmitir una forma de liderazgo desde su paradigma, de decir yo me las puedo, yo siento que como mando intermedio estoy llevando en mis equipos de trabajo, estoy imprimiendo un estilo, etcétera. Entonces, esos reforzamientos autoinstruibles de parte de uno nos hacen sentirnos cómodos de que ya logramos, de que tenemos cierto estilo de liderazgo, pero no, ¿verdad? Al contrario, hay un nivel de resistencia, de acomodamiento que al final no deja fluir la experiencia de un nuevo liderazgo, de políticas que apunten a un liderazgo transformador, o cuando aparecen otros líderes naturales que también nosotros nos sentimos amenazados y no hacemos un match. Ahí no logramos hacer sinergia para alcanzar los objetivos de la empresa o los objetivos comunes. Es decir, el colaborador se acomoda a falsas promesas, también puede pasar eso, ¿no? En el sentido de que se nos ha dicho tal cosa y no se ha logrado eso que se nos ha dicho. Entonces al final te sentí traicionado y no te animas a desarrollarte. Y como pueden ver también por acá, vemos otros elementos como la revictimización del colaborador también, cuando hay faltas desde el punto de vista ético, desde el punto de vista deontológico, la ética propiamente en el ejercicio de la profesión, que avasalla a la persona del colaborador y entonces ya no se siente motivado a emprender hacia el liderazgo. Finalmente, pues como dice por ahí, se desmotiva el colaborador. Para quienes se están conectando por ahí, ¿verdad? Y me logren seguir cuál es la ruta que llevo en el abordaje del liderazgo, estamos queriendo entender de que antes de pasar al liderazgo como tal es necesario reconocer cuál es nuestro punto de partida y cuáles son las brechas que tenemos que resolver. Bueno, otra variable interesante son los vestigios de la organización ante el liderazgo. Es decir, la trama de la organización ante el liderazgo en el tema de que la organización no logra valorizar sustancialmente los beneficios del liderazgo. Es decir, se puede convertir en algún momento en la moda, adoptas el liderazgo, formas a los equipos, creas, qué sé yo, formación o impulsas algunas políticas de calidad, pero hasta ahí nomás. ¿Ya? Luego queda como delegado en los mandos intermedios para que estos asuman el papel. A veces se cree que
en sí mismo, per se, va a lograrse el liderazgo como tal, y entonces ya ahí estamos viendo una brecha a resolver. Asimismo, la poca claridad del tipo de liderazgo al que se está apuntando, y como lo dije al inicio, hay tanta en la literatura la riqueza de estilos de liderazgo de que de repente un colaborador se puede sentir muy cómodo en decir, bueno, es que yo ya he venido desarrollando el liderazgo tal, y parece un nuevo esquema de liderazgo, entonces yo no creo en eso, lo empezamos a cuestionar. Y la propuesta en este webinar es que no importando los estilos de liderazgo que se adopten, perfectamente se logra hacer sinergia, alcanzar los objetivos, transformar las organizaciones, transformarse uno. ¿Por qué? Porque el liderazgo que puedes aportar como un esquema común es el liderazgo resonante, que lo había comentado, lo plantea Daniel Goleman, donde todos los estilos de liderazgo, si asumen esa convicción de generar una resonancia, pueden llevar a cabo los equipos y pueden coexistir distintos tipos de liderazgo. Ok, como dice por acá, otro elemento es que las políticas, las estructuras, la red de los procesos están divorciadas de la cultura de liderazgo. El círculo también vicioso de no impactar en la cultura de liderazgo como tal, o sea, se quiere montar toda una estructura, pero se descuida, se monta la estructura, se forma la gente, pero no se evalúa. De hecho, pues el tipo de evaluación que se hace, los desempeños, los esquemas de liderazgo que se quieren correr, no son transparentes en el sentido donde no participan todos los colaboradores, es decir, no hay un enfoque 360, ni mucho menos. Se permite pues que se trabaje de forma participativa en los planes remediales o los planes de mejora, ¿verdad? Que es un concepto de calidad total. Ok, y el último punto por acá es que los daños a los colaboradores que crean resistencia al cambio, es decir, es el tema de la personalización, en donde ya empezás a sentirte lastimado por la empresa. Ok, en medio de toda esa realidad o esa brecha a resolver, entonces, ¿por dónde empezar? Aquí ya viene el tema más propositivo. Decíamos, el primer punto es ver una realidad de lo que hay que resolver y el segundo en este momento es por dónde podemos empezar. Mi propuesta acá es conciliar el ego ante un nuevo liderazgo, es decir, el paradigma de liderazgo que hace cortocircuito. Es como cuando ya empezás a negociar internamente desde un punto de vista psicológico, donde vos decís, muy bien, es cierto, acepto que me choca la nueva cultura que se está generando en mi empresa, pero ya lo revelás. Es como cuando vos decís, sí, es cierto, reconozco de que me cae mal eh, trabajar con esa persona porque tiene un estilo de liderazgo que no comulga con el mío, ¿ya? O sea, si me voy a entender acá es la propuesta psicológica empieza desde uno, la transformación, el reconocimiento, diríamos los psicólogos, hacer insight, darnos cuenta de cuál es esa brecha, reconocer incluso nuestras cuotas para ahondar esa brecha y a partir de ahí empezar el proceso de transformación. Por eso, el primer punto por acá es detecto mi situación, o sea, ¿cómo me veo yo ante el liderazgo? ¿Me incomoda? ¿Me dispongo? ¿Me formo en el tema de liderazgo? Intento reaprender, porque eso es importante también. O sea, es importantísimo reconocer cómo funciona este elemento que está acá, ¿no? Este concepto que tal vez para muchos es nuevo, reaprender. Reaprender implica estar consciente de que lo nuevo que me está llegando a mí va a ser un eco y no necesariamente es positivo, puede ser una resistencia, es un poco de la gestión al cambio. Reconocer que a mí me da miedo, reconocer que lo puedo ver como una amenaza, reconocer que me incomoda, ese es el primer paso que hay que hacer y este es un elemento vital, o sea, individualmente uno tiene que hacer ese proceso. Muchos de los que están por acá en este webinar, si ya están ejerciendo el liderazgo porque han sido mandados o porque naturalmente lo han venido haciendo, es necesario que hagan este proceso de reaprendizaje. ¿Para qué? Para que su mente esté más flexible, esté menos resistente, esté menos temerosa, esté incluso menos desafiante o a la defensiva frente a cosas nuevas con las que usted no comulgue. El segundo paso es el detecto la situación en el otro. Y aquí entran elementos psicológicos a nivel de la inteligencia emocional, en donde yo soy capaz
de primero reconozco lo que pasa en mí, pero ahora reconozco interpersonalmente lo que ocurre en la otra persona. O sea, trato de sintonizar, empatizar, o sea, ponerme los zapatos del otro. Ah, pero es que, suponiendo un ejemplo de que tenemos un nuevo jefe. Ah, mira, este viene con un nuevo esquema. Yo trato de ponerme en los zapatos del otro para comprender cuál es el estilo, cuál es el abordaje, cuál es su objetivo, ¿ya? Y tratar de ver la realidad desde él. O sea, eso es muy profesional, eso, ¿ya? O sea, muy ético, incluso a nivel deontológico, para cualquier profesión, ¿no? O sea, el reconocer qué es lo que está percibiendo el otro para poder comprender su realidad. No lo juzgo, ¿ya? O sea, si yo juzgo algo es porque me está incomodando. Aunque racionalmente yo diga, no, yo puedo, yo me siento capaz, etcétera. Si empezás a juzgar es porque inconscientemente te sentís incómodo. Entonces aquí la invitación es no juzgar, o sea, es reconocer y aceptar lo que está viviendo el otro porque él tiene su verdad, ¿ya? Y para entender su verdad me voy a poner en cómo él está procesando la información. El otro elemento es tratar de entender su decisión, porque quienes ejercen liderazgo, o sea, tienen una decisión, ya han hecho un proceso analítico de por qué están tomando esa decisión. Es decir, aquí tenemos que controlar nuestros egos y reconocer en términos éticos que el otro también es profesional, ¿ya? Claro, aquí el ejercicio es muy grande, es muy profundo. ¿Por qué? Porque tengo que bajar las defensas y decir, no, si el otro también sabe, ¿ya? De hecho, ahora veámoslo desde el punto de vista de que el otro es colaborador y no quiere sumarse a lo que yo estoy viendo de bondadoso como líder. Yo voy a tener que entender al otro, no lo voy a avasallar diciéndole, "Ay, es que vos no sabes nada, es que su brecha este, cultural, académica, de formación es menor a la mía". Si yo ya voy con esas prerrogativas, queriendo ser líder, entonces no voy a poder entender la realidad del otro, no voy a lograr que sume a la empresa, ni sume a mi marco de incidencia como líder, ¿verdad? Que es el metro cuadrado. También, como dice por aquí abajo, no me apego a mis paradigmas, no me apego a mi libro, no me apego a cómo he venido resolviendo mi esquema de liderazgo en la conducción de personal, sino que me abro a la experiencia, ¿ya? Se vuelve más desafiante, se vuelve más motivador, es decir, neurocientíficamente hablando, las cosas pueden fluir de una mejor manera. Me dejo llevar constructivamente también, pues, porque aquí viene el tema de lo que habla Goleman del liderazgo resonante, o sea, permito que lo que yo estoy transmitiendo lo recibo porque espero que el otro también, con mucha franqueza, me diga, jefe, no lo entiendo, ¿ya? Eh, Mire, señor, es que yo he logrado implementar eso y eso a mí no me da resultado. Entonces, permito que sea el proceso de construcción. Podríamos decir también de deconstrucción personal, como he querido yo y quiero que las cosas se den, pero no se están dando, o sea, tengo que ser más realista y facilitar la corrida de información conceptual y también la corrida de información en términos de inteligencia emocional. Ok, el A.3 es soy consciente de mis necesidades. De fondo, en este tercer elemento está un poco la propuesta de la comunicación no violenta, ¿ya? Que plantea Rosenberg, eh, en el sentido de que yo tengo que ver también cuáles son mis necesidades. Vamos a ver acá. Si soy líder o me toca hacer el ejercicio de liderazgo, yo tengo que entender cuáles son mis necesidades universales que están presentes a la hora de que se activa una problemática, un conflicto, una situación X. ¿En qué sentido? Ejemplo, es que veo que el otro que está llegando, ya, que también es jefe o está liderando un equipo, lo está haciendo mejor que yo. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, se estaría activando en mí la necesidad de sobrevivir, o sea, veo el peligro, la amenaza que puede estar representando otra persona que está preparada, que le está yendo mejor en la conducción del personal, mejor que a mí. Y entonces entran todos los miedos, ¿ya? Que se activan y dicen, bueno, es que a mí me van a despachar, es que van a creer que yo no lo estoy haciendo bien, o simplemente yo no me siento cómodo que hay una persona mejor preparada que mi persona. Entonces, a eso me refiero con estas necesidades. Quienes quieren ahondar en el tema pueden ver las necesidades universales de Rosenberg
Ya ustedes van a encontrar mucho material como para que podamos profundizar en lo que yo estoy tratando de explicar de una manera muy general y breve en este caso. Asimismo, la necesidad de protección puede ser que se me active a mí en una situación X a la hora del ejercicio de liderazgo, de que yo no me siento seguro. Ya, o sea, viene una política, viene un cambio en la empresa y yo ya me acomodé, ya, lo que hablamos de la zona de confort. ¿Por qué? Porque yo ya sé bien correr las cosas con eficiencia, lo hago rápido, lo hago en menor tiempo, pero este nuevo proceso va a implicar que resuelva la brecha de aprendizaje. Entonces ya me veo yo que la necesidad universal de protección está siendo sacudida. Entonces tengo que declararlo para poder bajar las ansiedades, bajar las amenazas, o sea, no ser tan racional, ni diríamos, haciendo analógicamente aquí acuñando el término, no voy a ser tan reptiliano, ¿verdad? Donde mi cerebro reptiliano está diciendo, hey, alerta, alerta, hay algo mejor que vos, hay algo nuevo, y entonces se detonan en mí los temores, no lo vas a poder hacer. O sea, por el contrario, reconozco ya mis límites, me esfuerzo, salgo de la zona de confort y me aventuro al nuevo cambio que se quiere implementar. Entonces, estoy tratando de ver estos ejemplos de cómo funciona nuestra mente en términos neurocientíficos, porque el tema de liderazgo, como lo han podido entender en mi desarrollo, es transformarse desde la persona, de quien ejerce el liderazgo o quien está haciendo o viviendo la experiencia de dejarse conducir por un líder. Por otro lado, ahí vemos otras necesidades, ya lo mencioné, podría estudiar un poco las necesidades universales de Rosenberg. Vamos a hablar un poquito de esta, la necesidad de interdependencia, a lo mejor de que siento que en la empresa hay otros que están compitiendo porque la empresa apunta a eso, a la competitividad, pero una competitividad mal encausada puede hacer que de repente los líderes, ¿ya? O los que tienen a cargo algunos equipos de trabajo se sientan incómodos, sientan que se les están trascendiendo sus fronteras, sientan en el concreto del día a día, eso no te corresponde a tu equipo, le corresponde a nuestro equipo y entonces empiezan a haber aspereza. A eso nos referimos. Un poco con los ejemplos que hemos venido dando. Ok, aquí el tema es un poquito ahí como para escuchar, aprender por su cuenta, es algo que les quiero dejar por ahí, y que pueden buscar ustedes más adelante la fábula del colibrí. O sea, ser colibrí en el ejercicio de liderazgo. Si sos líder, jefe, y tenés equipo a cargo, el tema es hacer de colibrí, o sea, hacer tu cuota, lo que te corresponde. No esperar ni sentirte incómodo por lo que los otros hacen. Asimismo, si sos un colaborador más que forma parte del ejercicio, la incidencia de un líder, también no esperes que los demás, no estés viendo a los demás, sino hace de colibrí. Lo dejo por ahí como para que ustedes hagan un poquito el autoestudio. El tercer punto iría en función de el liderazgo que deja huella. ¿Cuál? El liderazgo con resonancia. Goleman es interesante que en su propuesta, en el libro, que lo pueden ir a buscar también, el libro de liderazgo con resonancia, él muestra en esencia de que pueden coexistir los distintos tipos de liderazgo, tratando de parafrasearlo, ¿no? O sea, el liderazgo visionario, el afiliativo, el timonel, el autoritario, el democrático, el coaching, pueden coexistir y asimismo otros ustedes puedan haber conocido en la formación que han llevado. El tema aquí es que sean con resonancia y entonces veremos cada uno de ellos y a qué nos referimos ahora con en qué sentido son resonantes. ¿Listo? Veamos el primero. Un liderazgo visionario con resonancia, ¿a qué se refiere? Bueno, primero esboza un objetivo común que resulta movilizador. ¿En qué sentido? En que está conectado con la necesidad. La necesidad de que la necesidad del contexto en el que te toca resolver o el que te han encargado, la necesidad incluso de la otra persona, ya en términos psicológicos, en términos de sus brechas educativas, profesionales, de experiencias e incluso de nivel de inteligencia emocional. O sea, vamos a dar un ejemplo por acá.
yo tengo que estar claro de cómo movilizo la fuerza, el interés en quienes estamos llamados a alcanzar los objetivos empresariales. ¿Ya? Entonces, yo cuando soy un líder visionario con resonancia, no es que me quedo solo en la visión de llevar a la empresa a algo nuevo, ¿ya? Sino que soy capaz de entender cómo lo está procesando mi equipo de trabajo, uno, y dos, concretamente, el colaborador de ese equipo de trabajo. Y por qué no también la empresa, me explico. Es decir, no queda solo en la visión de llevarlo a nuevas fronteras, a nuevos escenarios de crecimiento, sino a cómo estás generándose esa resonancia que me permita a mí adaptarme o flexibilizar mi visión, para que no sea mi visión, sino la visión del colectivo. Dos, el impacto es positivo sobre el clima organizacional. Sí, cuando uno lee la etapa de la empresa en la que se encuentra, ¿no? Sus oportunidades a las que ésta puede incorporarse, adelantarse, innovar y formar parte de un proceso. O sea, cuando ya hablamos de clima y vos adoptás un liderazgo visionario, pero con resonancia, vos vas a darte la oportunidad de que también la empresa entre en una experiencia de feedback. ¿Y por qué no? Pues de repente vas a encontrar de que en ese esquema organizacional muchos colaboradores necesitan perfilarse, ¿ya? Y asimismo también uno, el que hace el ejercicio de líder, necesita perfilarse. Las cosas no se dan eh, per se dan así como de la nada, ¿no? Se tienen que gestionar. Y por eso hemos puesto acá el tema de la gestión de la crisis post-pandemia, es decir, nadie ha dicho de que esto eh, ya está acabado, ¿no? De hecho, han emergido nuevas situaciones, un montón de cosas, otras que no han sido tratadas. Entonces, ¿por qué no en la gestión de ese líder visionario con resonancia, también detecto cuál es el impacto de la pandemia en mis colaboradores? ¿Cuál es el impacto de esa pandemia en mí? ¿Cuál es el impacto de la pandemia incluso en la empresa, ¿verdad? Para que ésta se pueda adaptar. ¿Es apropiado? Sí, pero cuando existe necesidad de nueva dirección. Ojo acá. O sea, el liderazgo visionario no es, naturalmente, en términos absolutos, por supuesto, nada es absoluto, pero no tiene que aparecer cuando no exista una necesidad de direccionarse a otro rumbo. O sea, va a ser más efectivo cuando en realidad hay una necesidad. Si hay una necesidad por enrumbarse en una nueva dirección, entonces el mejor estilo de liderazgo que se puede adoptar es el visionario. Veamos el segundo. El liderazgo coaching. No es nuevo, ¿verdad? Que muchas empresas, de hecho hay mucha formación actualmente que está emergiendo en términos de eh, ahondar en la temática del coaching. Este tipo de liderazgo con resonancia, aquí viene el acento, ¿de qué forma alienta? Bueno, estableciendo puentes de conexión entre los objetivos de los empleados y las metas de la organización. Ese es el trabajo del coach. O sea, el que en realidad reconoce por dónde está la perspectiva de los colaboradores, por dónde está la perspectiva de la empresa y a partir de ahí agenda su plan de coach para lograr, si fuera una estructura piramidal de toma de decisiones, que los que están en la toma de decisiones más arriba acepten de convicción que es necesario reconocer cómo está perfilado, cómo están las bases, qué es lo que están interpretando, ya, cómo logran, ¿verdad?, hacer ese match de nivelación, de disminución de la brecha entre lo que quiere la empresa y los colaboradores. Dos, impacta sobre el clima cuando se toma un área por mejorar como proyecto personal. Esto es importante, si lo vemos desde ustedes que están ejerciendo liderazgo, quieren ejercer liderazgo, va a ser clave de que si ustedes lo asumen como un proyecto personal. Ya, o sea, aquí ya es la trascendencia a los papeles, a las formulaciones de proyectos, a la formulación de metas, o sea, y es algo donde usted se involucra de corazón, en donde usted logra resolver sus inquietudes, sus expectativas, sus necesidades universales, como habíamos dicho, y también lo logra resonar en cómo los demás lo pueden experimentar. ¿Cuándo es apropiado? Bueno, cuando se requiere que un trabajador mejore su actividad, le ayuda a desarrollar su potencial a largo plazo.
Ya, por eso hablábamos del coach, ¿no? Que se sienta con los equipos, que se sienta con los líderes, que se sienta con los jefes o de mandos intermedios para que estos puedan también enamorarse, por así decirlo, de este esquema o este tipo de liderazgo, o al menos los principios, y puedan ellos conducir a los equipos de trabajo. El tercer tipo de liderazgo que puede coexistir, ya, desde la propuesta de Goleman, es el afiliativo. Su resonancia va en el sentido de alentar, estableciendo un clima de relación armónica, ¿ya? Si pueden ver ustedes, es afiliar. O sea, yo veo desde la inducción, como diría Chavenato, yo creo mi sistema de gestión del talento humano y reconozco que en sus distintos subprocesos o procesos es clave el proceso de afiliación, ¿ya? ¿Por qué? Porque hago la inducción, porque perfilo al que va a entrar, porque busco cómo generar algún plan de incentivo, algún plan de carrera. Eso si fuera una empresa mediana o grande, pero incluso si fuera una pequeña empresa, yo voy generando esa sinergia, yo voy estableciendo ese espíritu de que la gente se pone la camiseta de forma concreta. Es decir, detecto debilidades en la comunicación personal, que es apuntar a la inteligencia emocional de los colaboradores, de incluso de quien esté ejerciendo liderazgo, y reconoce a veces la cuota para la generación de problemas y poderlos enmendar. Aquí implica mucha humildad, decir, bueno, yo me afilio, pero como es resonante, los demás se van a afiliar a mí. Entonces, ese proceso de afiliación, de que los demás también me vean como hermano, me vean como su coworker, ¿verdad? Me vean como su líder, va a implicar el que yo reconozca también que en algún momento he fallado. Y con inteligencia emocional hago procesos, hago actividades de equipo, de cohesión, como se llaman a veces, pueden buscar por ahí, de cuerdas blandas, como para que la gente empiece a sintonizar desde la emocionalidad y también pongan sobre la mesa las cosas que no se han podido resolver. ¿Cómo impacta sobre el clima? Bueno, creando nuevos cánones de relaciones. Un ejercicio tan sencillo puede ser el hecho de, bueno, a partir, claro, cuando ya resolvés las problemáticas que han estado ahí, ¿verdad? A través de un ejercicio que sea de incógnito de cuáles han sido los problemas, qué dificultades, y las empezás a resolver, vos creas un nuevo canon. Si sos líder, en decir, bueno, en adelante vamos a trabajar de esta manera, ¿ya? Pero como es afiliativo y resonante, es el tema de la construcción de un canon en común, cuidando detalles, ya a partir de los cánones establecidos. Bueno, cada lunes vamos a hacer esto, vamos a tomarnos una hora, vamos a revisarnos, vamos a empatizar, etcétera. Vamos a afiliarnos, vamos a ver cómo andamos, los afectos, cómo andan las dispersiones también, o sea, porque lamentablemente, como hay un paradigma malentendido de productividad muy relacionado a la generación de resultados, a veces de valor económico o de un esfuerzo que al final silenciosamente apunta a un burnout, entonces es importante quitar ese paradigma, ¿ya? Que en términos absolutos es generar resultados en términos económicos y apuntar a un paradigma más del empowerment de los equipos, que al final es trasladar ese valor en eficiencia, en calidad, porque ya tenés gente que está afiliada a tu esquema de trabajo. Creando espacios de realimentación, ¿ya? ¿Cuándo es apropiado? Bueno, para salvar las diferencias entre un equipo. Es muy sensible este tema, ¿por qué? Porque a veces es más fácil taparlo, a veces es más fácil cambiar a los colaboradores y despacharlos, lamentablemente, ¿verdad? A veces decir, bueno, de borrón he llegado yo, ¿verdad? El todólogo, el que resuelve todo, y no. Hay que saber la historia de ella, a partir de la historia reconocerla y repararla si es necesaria, conciliarla para que la gente se sienta respetada, pues de que ha habido un hito que fracturó las relaciones o fracturó algo y ahora en adelante van a cambiar las cosas. Muy bien. El otro estilo sería el democrático. Es resonante en el sentido de que alienta y tomando en cuenta los valores personales y estimula el compromiso mediante la participación. Aquí de forma intencionada he puesto unas fotografías todas, ¿verdad? O sea, que hablan por sí mismas. Es decir, el tema de la inclusión, el tema de manejar los pensamientos distintos, la diversidad, es decir, la diversidad de experiencia, la diversidad de aprendizaje, la diversidad de formación, la diversidad de estilos de trabajo, la diversidad de rotación interna, ¿ya?
O sea, todo eso yo lo tengo que tomar en cuenta. No puedo dar por sentado de que hoy que me han puesto a jugar a ser líder, las cosas van a mejorar porque yo soy líder, no es así. Tengo que reconocer qué es lo que ha pasado en la estructura de la organización para que a partir de ahí, ¿verdad? En un esquema democrático yo pueda permitir que los demás participen en la construcción del liderazgo que se quiere implementar. ¿Cómo impacta en el clima? Bueno, sintiéndose todos parte de. O sea, ya no es el proyecto, es que él viene muy contento, el ego bien inflado a cambiar las cosas. No, es que vamos a cambiar. Es que sentimos que es necesario este cambio. Es gestión del cambio esto. ¿Cuándo es apropiado? Bueno, cuando hay un acuerdo o un consenso para conseguir la participación de los empleados, de los colaboradores, del talento humano como tal. Ok, el otro estilo de liderazgo es el timonel. Este es interesante, probablemente quienes son jóvenes, están llenos de pasión, quienes han venido con una formación, qué sé yo, postdoctoral, doctoral, ¿verdad? Creen que las cosas por el conocimiento van a hacer cambiar así de nomás las realidades. Enamora, apasiona el liderazgo timonel, pero no es resonante si cree uno que la dirección la va a tomar uno por sí mismo y punto, sin el reconocimiento del equipo a quien se debe la existencia del líder. Se alienta cuando se establecen objetivos. El timonel va a ser resonante cuando éste desafía y estimula a los demás porque salió también de ellos, porque también se hizo el proceso de revisar las necesidades, de resolver las brechas, de alinear a la gente, o sea, en términos de sus capacidades, y ahora sí, delegan en mí la responsabilidad y yo voy a conducir. Pero atrás hay un equipo que ha sido trabajado. A eso nos referimos con liderazgo timonel no clásico, sino de resonancia. ¿Cómo impacta en el clima? Bueno, a nivel de la dirección de operaciones. O sea, te toca como director, te toca como directora gestionar precisamente o direccionar las operaciones. Ya no esperes que los demás te estén consultando a cada rato. Ya no estás viendo atrás a cada rato a los compañeros si temen, ya los preparaste. Incluso vos vas a ver algunas realidades que ellos no ven, pero en algún momento van a poder sintonizar porque ya los preparaste. Insisto mucho en esto. O sea, mostrarles hacia dónde querés ir, pero prepararlos. Y una vez que los preparas, te toca enfrentar las crisis. Te toca enfrentar la resolución de las brechas cuando ya esa frontera se está tocando y no habías considerado un plan de contingencia, ¿no? Porque puede ser que de repente esa nueva oportunidad en la que has metido a la empresa te consuma en tus capacidades, en tu productividad y entonces no estás preparado, pero te va a tocar en ese momento asumir los cambios rápidos. A eso nos referimos con el liderazgo de timonel. Has preparado a tu gente. Claro, cuando ya las realidades sobrepasan la fuerza, ahí te toca sentarte, asumir, hacer las pausas y ver cómo están ellos para poder afrontar esa nueva realidad. ¿En qué momento se utiliza? Bueno, para conseguir que un equipo competente y motivado alcance resultados excelentes. Si se fijan, está competente, o sea, sus competencias ya lograron ser calibradas y están motivados. Los miedos van a ser mejor gestionados por ellos y sobre todo por usted que está al frente como líder, porque la confianza va a ser depositada en usted. Bueno, vamos a avanzar un poquito por acá. Aquí viene algo muy interesante que propone en la teoría de Boyatzis, citado también por Goleman en su libro, en cuanto a cómo se hace ese proceso de gestionar los liderazgos, que pueden ser varios, ya lo dijimos, pero con resonancia. Y aquí es donde yo quiero dar algunos ejemplos que vayan en función de la huella profesional que quiero dejar. O sea, óigase bien, la huella profesional que quiero dejar. O sea, ya aquí es, no el esquema de liderazgo al que se me ha acostumbrado, no es el esquema de liderazgo al que mediáticamente se ven por ahí, es el esquema de liderazgo que, habiendo hecho un proceso de insight, de reconocimiento de mis capacidades, de mis competencias, de mis necesidades, de mis temores, ya yo estoy capaz a hacer historia. En mi proceso de transformación personal, en el acomodamiento de mi ego, en la sintonía con el otro
y en la huella que ya empiezo a dejar cuando se dé ese proceso. Bueno, entonces ajustado un poco aquí la teoría de Boyatzis. Primero, el yo ideal. ¿Quién quiero ser? El yo real. ¿Quién soy? ¿Verdad? El tercer punto aquí en este yo real es la calibración de las fortalezas y las áreas por mejorar. ¿Por qué? Porque es la brecha entre ese yo ideal al que quiero llegar y el yo real en el que me encuentro. Reviso y mejoro las debilidades, las transformo, ¿ya? Agendo un plan de aprendizaje, puede ser de coach, el que ustedes consideren más conveniente, para consolidar las fortalezas, ¿ya? Y contrarrestar las debilidades. El cuarto punto sería la experimentación con la nueva conducta, es decir, poco a poco irla registrando. En el caso de ustedes les es más fácil tal vez esto porque su perfil ingenieril les hace a ustedes codificar, decodificar, manejar el número, las cosas. Entonces, un esquema de registro de las nuevas conductas, de los nuevos aprendizajes, de la brecha, eso a ustedes se les puede hacer fácil en ese sentido, pero tal vez difícil en cuanto a reconocer la emocionalidad que está debajo de ese registro de conducta versus los estándares que están declarados a nivel personal o a nivel de la empresa. Practicar la nueva conducta y el desarrollo como tal de relaciones fiables que ayuden o sostienen y alientan cada una de las fases del proceso. Ok, entonces lo que me queda de tiempo acá, ¿cómo solvento quién quiero ser? Tres aspectos sencillos. La conciencia de sí mismo. En adelante empezar a ver quién soy yo, ¿verdad? ¿Quién quiero ser? La visión ideal de lo que se quiere ser, o sea, ajá, este es el estándar que me pongo, o este es el estándar que me están pidiendo en la empresa, o este es el estándar que de forma profesional yo quiero en adelante ir marcando en mi desarrollo y que los demás me vayan reconociendo. Si me voy a meter en la red, si me voy a meter, qué sé yo, en la industria de alimentos, si me voy a meter en temas de ciberseguridad, no sé, donde ustedes ya están metidos. Y ojo, como ya hay un background de parte de ustedes, también el reconocimiento de lo que yo he venido cosechando y cómo ahora lo puedo elevar a un siguiente nivel. Eso es quien quiero ser. Es la invitación que de manera muy breve les puedo hacer a ustedes. ¿Por qué? Porque ya hemos resuelto los otros aspectos, ¿verdad? Que es cómo preparar la tierra. A ver, vamos por acá. El siguiente aspecto es, pero ¿quién realmente es usted? ¿Cómo estás actuando? Muchas veces no nos damos cuenta. Hay, para quienes están anotando por ahí, hay una herramienta muy útil, se llama la ventana de Johari, ya que a partir de los cuadrantes uno puede hacer el ejercicio de lo que se conoce como el área ciega, es decir, lo que yo no me doy cuenta que estoy haciendo, pero que está marcando a los colaboradores, a los compañeros de trabajo, ¿verdad? A los subalternos, por darle un nombre. Yo no me doy cuenta qué estoy haciendo en ello, pero ellos sí saben. Entonces, ¿cómo hago para resolver eso de que permita una realimentación en mí? Entonces, ya no es el tema solo de que de manera muy individual, confiada, seguro de mí mismo voy a hacer el proceso subjetivo de reconocimiento de mi yo profesional, sino que también soy capaz de permitir que sea otro el que me diga qué área debo mejorar. El otro elemento es cómo te ven los demás, ya lo decíamos, aunque duela, aunque moleste, que se convierte luego en una agenda de trabajo que me calibra mis competencias. Y la última preguntita podría ayudar en cuanto a cuáles son las implicaciones de tus creencias más profundas, porque esas son las que a veces no dejan, ya hace que nuestro pensamiento sea muy, muy drástico, muy absolutista, muy rígido, no se logre acomodar. Entonces yo también tengo que hacer ese ejercicio de reconocimiento de mis convicciones más profundas y cómo estas situaciones, a la hora de que aparecen nuevos retos, van a marcar la diferencia si no las he resuelto. Tengo que estar consciente de que a la hora de una crisis, a la hora de algo, cómo voy a reaccionar y comunicarlo. Bueno, ese quién es realmente usted, ¿ya? De forma concreta te lleva a agendar aprendizaje, ¿ya? Para consolidar la fortaleza y contrarrestar las debilidades. Ahí está. Es someter a prueba con criterio lo ajeno, ya no es solamente díganme que yo estoy haciendo las cosas mal o, entre comillas, ayúdenme a mejorar, porque no sabemos las intenciones. Hay equipos que no son tan cohesionados ni tan sinérgicos que
pueden decir cosas por molestar. Entonces, por eso hablo acá de un criterio. ¿Ya? Someto a prueba con criterio lo que los demás piensan de mi ejercicio como liderazgo. O por el contrario, que ayudarme a mí, si estoy en un mando intermedio o soy un colaborador más, a que me digan a mí cómo funciono frente al que está ejerciendo liderazgo. También identificar los avances y ajustar las habilidades, ¿verdad? Porque en algún momento va a pedir cuentas ese proceso de acomodamiento, de que algo nuevo aprenda, en algo nuevo me forme, en algo nuevo me someta a la exigencia, al nuevo training. O sea, eso me va a permitir a mí dejar huella en mí y dejar huella en los demás, porque llega un momento en donde me acomodo a la nueva experiencia de reaprender, que ya los demás empiezan a ver la huella. Has cambiado. Ve, ¿qué pasó contigo? Veo una actitud distinta. Ahí se está marcando la huella profesional que uno quiere dejar. ¿Por qué? Porque el proceso ya es intencionado, es propedéutico, está acompañado por una rutina que es este esquema que se ha propuesto por acá. Ejercitarse en nuevas habilidades sería el cuarto punto, es registrar los avances. Yo era poco en la comunicación asertiva. O sea, decía las cosas y sentía yo de que porque soy franco las tengo que decir. No, ahora pienso la verdad que voy a decir e intento ser empático cómo la van a recibir mis colaboradores. ¿Ya? Tomo de referentes, o sea, empiezo a ver qué tipo de liderazgo existen, qué tipo de profiles por ahí, ¿verdad? Alguna experiencia de vida muy exitosa que me pueda servir y cómo voy aprendiendo de los demás, incluso los mismos colaboradores, los mismos compañeros, porque hay mucha gente resiliente que tal vez no cuenta su historia y a veces por las cuestiones mediáticas esperamos que aparezcan grandes iluminados, pero a lo mejor estamos conviviendo en el trabajo con personas que han sido muy resilientes, que se adaptan fácilmente a los cambios, que tienen una agilidad para aventurarse a esquemas de aprendizaje novedosos, entonces con ellos también podemos aprender. O por qué no generar círculos de calidad internamente como un espacio en donde voy conociendo a los demás y voy aprendiendo también de ellos. El otro aspecto es el autocuido, la creatividad y la exploración. Es decir, el autocuidado como la facultad que apunta a mi ser para como una plantita, irla podando, irla regando, irla sosteniendo, de forma que ésta vaya creciendo. O sea, si yo no soy capaz de autocuidarme, yo no voy a poder resonar en los demás, voy a andar molesto, voy a andar estresado, voy a andar con burnout. O sea, de repente el burnout es cuando ya perdés los objetivos de la empresa, ya estás bien quemado, como su palabra se define, y ya no me siento cómodo, entonces ando expidiendo ese malestar. La resonancia que estoy mandando es diametralmente contradictoria, es decir, digo, hagan y no hago. Digo que se inspiren, pero no me inspiro, ni inspiro a la gente. Entonces, el autocuidado es fundamental para que yo me sienta cómodo, yo entre a un nuevo estilo de vida, de cuidarme, y que también valore que los demás deben cuidarse también. Y si los demás se están cuidando, también eso resuena en mí, resuena en mis equipos de trabajo, resuena en la estructura orgánica para incorporar lo que se llama una política, si fuera una mediana o grande empresa, pero que es una política en donde todos hemos sido partícipes, porque hemos contribuido al cambio, pues el cambio no tanto de la empresa, sino el cambio desde uno mismo. Bueno, hasta acá, ¿verdad? Con todo lo que hemos desarrollado el día de hoy como el tema de liderazgo, gestionándolo para dejar nuestra huella con estilo de resonancia. Muchas gracias por su atención y que nos quede esa frasecita de Carl Jung: eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Muy amables. Ok, excelente, maestro. No sé si alguien del público tiene alguna consulta para hacerle al maestro Eric Calero. Con mucho gusto, puede dirigirse al maestro utilizando su audio o bien escribiéndonos al chat, ¿verdad? Y con gusto, pues leemos las consultas, los comentarios que tengan ahí en realizar. Maestro, tenemos un Sí, veo comentario por acá. de chat Sí. de Nidia. De Nidia Martínez. Dice: es muy importante ser un profesional con firmes valores. Es lamentable cuando en las prácticas nos toca experimentar con colegas que carecen de ello.
y eso deteriora el buen prestigio de quienes ejercen la carrera profesional. Sí, sí, brevemente, para resonar, ¿ya? Como el eco que nos está planteando Nidia por ahí, obviamente no somos perfectos, hay una historia sobre nosotros, hay debilidades, hay brechas, como hemos venido hablando, pero cuando los colegas, lamentablemente, de forma abierta o de forma consuetudinaria, están expidiendo malestar o no suman, creo que vale la pena lo que les mencionaba del videíto del colibrí, que lo vayan a ver, ¿verdad? O sea, nos toca nuestra cuota. No nos dejemos afectar tal vez por lo que los otros no están haciendo bien, ¿ya? Veamos bien que nosotros estamos haciendo y hagamos resonancia en los demás para que se vaya sumando esa gota positiva y también empecemos a hacer notar al que no está haciendo bien las cosas de que o cambia, ¿verdad? Entonces, por ahí un poquito. Gracias. Igual Nidia, maestro, nos consulta cómo incidir en quienes no están dispuestos al cambio. Sí, muy buena pregunta y desafiante. En principio, un poco lo que decíamos, en la resonancia, el estilo de liderazgo resonante, que pueden ser distintos, pero que resuene, yo tengo que ser empático también con aquel que no quiere cambiar o que le cuesta cambiar. Creo que lo expliqué. En términos neurocientíficos, hay una razón siempre por qué no queremos cambiar. Temores, molestias, resentimientos, hemos sido avasallados. Entonces, cuando yo logro abrir el canal de comunicación siendo empático con la otra persona para comprender su realidad, se me hará más fácil luego la receta para poderlo motivar al cambio. ¿Okay? En cuanto a la literatura, también les sugiero, voy a ver si luego lo cuelgo ahí en la red con ustedes. Hay un gráfico de la gestión del cambio. Ahí está explicado, ustedes que son ingenieros, qué procesos y qué etapas y qué reacciones se van dando cuando queremos gestionar en cambio organizacionalmente y en los colaboradores. Entonces ahí podemos irlo leyendo, ¿no? Ah, ahorita este se encuentra en la etapa tal. Ejemplo, aquel siempre está en la resistencia, o aquel quedó en el shock, o aquel todavía está en etapa de la negociación donde dice, sí, pero fíjate que si no hace esto, todavía no me convence. Entonces, puedo ir monitoreando la evolución del cambio en ese compañero a través de esa curva de la gestión del cambio y voy encontrando también algunas propuestas para lograr los objetivos que me he propuesto. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedo tomar la palabra? Adelante. En realidad lo felicito, excelente. Yo soy Nidia Martínez, obviamente escribo más lento de lo que pienso, por eso a veces las palabras no me salen con ciertos errores. Entonces, pero quiero compartir un poco la experiencia. Yo laboro en el sector construcción, entonces se supone que el sector construcción pues somos un poco más toscos, más pesados. Sin embargo, yo egreso de la uni en el año 1997 y algo que me propuse, nunca caer en eso. Siempre luchar por mantener la buena educación, el agradecer y nunca ofender a quien trabaja conmigo, todo lo contrario. Hasta este día quienes han trabajado conmigo saben perfectamente cómo me desenvuelvo, que no necesito decir palabras soeces, simple y sencillamente estimular. Pero en algunos momentos, pues obviamente ustedes saben jerárquicamente, es fácil promover, es fácil liderar el cambio desde uno mismo, desde el interior hacia afuera. Pero jerárquicamente yo tuve una experiencia que lamento mucho y pues la quiero compartir porque a veces vamos a definir quién soy yo versus quién quieren que yo sea. Y no es que tú seas el resistente al cambio, sino que en algún momento me toca participar en un equipo de supervisión y lo digo con seriedad. Lamentablemente, mis superiores estaban haciendo un papel contrario a las expectativas del cliente. Tanto que, por ejemplo, entrábamos a una junta y decían, ah, ¿no han entrado tus colegas? No. Oh, cuéntame, ¿qué tanto avance llevan en tal especialidad? Ah, 50%. Envíame una foto. Perfecto. Yo estaba mucho en campo. Tal vez 5 minutos, 10 minutos después, y eso fue por falta de comunicación también, y nos agarraban desprevenidos, entraba mi jefe, ¿y cómo está? 100%, no hay problema, todo bien. Entonces, por un lado, por otro lado también, las personas que están representando al dueño en campo observan que mi jefe empieza a mentir.
Y él es más pro contratista que pro más dueño, al punto de que los hallazgos ya no fueron vicios ocultos, fueron vicios visibles y creó un caos, honestamente, un conflicto, porque yo profesionalmente dije, tengo que hacerlo y hacerlo bien. Entonces, hago mi reporte donde digo, estos son los problemas, estas son las soluciones, hay que subsanar estos hallazgos para la mejoría. Y llegó un momento en que mi jefe me dice, mire, deja de reportar ya esos hallazgos, pero eso es visible. O sea, eso yo no lo puedo evitar porque ya va corriendo en contra de mi prestigio. Y llegó pues ¿cómo se termina esta historia? Al final yo renuncio, porque veo que otros no están dispuestos al cambio. Y traté de hablarlo porque 70 veces 7 comunícalo. Óigame, esto no está bien. Un ejemplo tonto, dirían ustedes. Mi jefe decía, yo voy a recibir las especialidades y ya está bien un panel eléctrico, y de repente abrimos un panel eléctrico y 21 circuitos en un panel de 36 circuitos estaban sin conectarse. Entonces hay que ser muy congruente, hay que ser muy serios como profesionales, y eso nosotros me gusta que lo promovamos siempre. Lo que pensamos, lo que hablamos y lo que actuamos debe ser igual. Es difícil, no es fácil, pero es duro, cuesta mucho alcanzar un prestigio profesional. Y en un instante, se cae cuando empezamos a irnos por el camino aparentemente fácil. Recuerden que nosotros, los demás ojos nos están viendo. Y esa actitud nuestra es la herencia que le dejamos a nuestros hijos, a nuestros amigos. Es un buen legado que habla bien de nosotros mismos. Los felicito de nuevo por esta charla, porque muchas veces se trata de la parte técnica, pero la parte de los valores es relevante. Tuve una vez un cliente a quien le supervisé 3 proyectos y ¿sabe qué me dijo él? Mira, yo no quiero tanto título, prefiero un profesional con valores, que sea íntegro, que sea honesto, que me explique cómo se va a hacer esta condición, porque es eso, comunicación. Pero eso vale más que vengan con un cartón, porque Nicaragua es un país pequeño donde todos inmediatamente investigamos a ver quién es Nidia Martínez, dónde ha trabajado, dónde está. Ah, perfecto. Y cultivemos siempre esos buenos hábitos que va a hablar muy bien de todos nosotros. Gracias por permitirme tomar la palabra y repito insistentemente, muchas felicidades porque están haciendo un excelente papel de formación profesional. Sí, muchas gracias a usted también. Sí, bueno, haciendo eco un poco de su comentario brevemente, creo que hay que ser realistas, ¿no? Y las decisiones, por eso son decisiones a la luz de un análisis, y ustedes como profesionales en todo lo que han venido acumulando en experiencia, en la formación, son capaces de tomar. Ya, esa, a la luz de un análisis, uno es capaz de al final valorar, sopesar y decidir. ¿En qué sentido? Bueno, ¿puedo en realidad gestionar el cambio acá? Usted verá. ¿Ya? Usted va a revisar si cuenta con los recursos, pues, cuenta con las competencias, cuenta con el tiempo, cuenta con la intención, cuenta con un equipo también que quiere cambiar. Si eso usted no lo encuentra, también tener que sopesar si quiere continuar ahí en esa zona patinando, que suma o no suma mucho a su crecimiento y su desarrollo, para encontrarse en escenarios que en realidad estén en otro nivel, ¿ya? En medio de todas las necesidades, pues, que pueda decir, bueno, es que por el trabajo, pueden haber muchas razones, pero el ser en algún momento va a decirle a uno de que si es necesario y puede continuar en la gestión del cambio o es necesario cambiar e irse a otro escenario. Entonces eso es como para dejarlo ahí marcado. Gracias. Excelente. ¿Alguien más que desee expresar alguna consulta, algún comentario sobre el tema que hemos abordado el día de hoy? Bueno, parece que no tenemos más Ok, ahí estamos, participaciones, ¿no? maestro. Definitivamente, pues un tema súper interesante. Y de hecho, coincido con Nidia, ¿sabes? Porque definitivamente
desde la comunidad precisamente estamos enfocando no tan solo el desarrollo de competencias técnicas, sino también el desarrollo de competencias blandas. Y este tema de liderazgo, este tema de gestión de cambio, este tema de valores, pues es muy importante para el desarrollo profesional. Es muy importante lo que usted mencionaba, maestro, sobre ir construyendo su huella profesional. Y es parte precisamente de lo que nos estaba compartiendo Nidia, ¿no? En este caso, hago la relación con las palabras de Nidia y definitivamente ella tiene una huella profesional llena de valores, llena de principios, ¿verdad? Y eso es lo que prácticamente pues tenemos que ir construyendo y desarrollando en definitiva. Debe ver la forma en cómo a través de nuestras acciones, ¿verdad? Podemos simplemente pues contribuir de una manera positiva. Y es parte precisamente, y por eso buscamos muchachos profesionales, así como el maestro, que nos puedan dar una orientación muy clara en palabras pues, muy sencillas, que nos orienten por este camino de construir pues, nuestra huella profesional de la mejor manera, ¿verdad? Y eso es lo que estamos apuntando precisamente desde la comunidad de seguridad informática Nicaragua. Bueno, nos dice ahí Michelle, maestro, que es un tema muy necesario, Michelle Roblero, y David Mosquera nos indica que es un tema pues muy importante el que hemos desarrollado el día de hoy. Pues no sé si alguien más tiene algún comentario. Si no, maestro, pues definitivamente le agradecemos nuevamente su disposición de seguir colaborando con todos nuestros miembros de la comunidad y con los invitados que se suman a este esfuerzo, ¿verdad? Que se suman a estos eventos, a estos webinars que estamos realizando de manera permanente. Tiene las puertas abiertas, maestro. Cuando usted desee nuevamente colaborar con todos nosotros, pues simplemente usted sabe que aquí esta es su casa, ¿verdad? Solamente establecemos las coordinaciones necesarias y seguimos adelante. Le agradecemos definitivamente, maestro, mucho por su disposición. Le agradecemos por compartir sus conocimientos y sus experiencias pues, con todos nosotros. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes, muchachos, que han tenido la oportunidad de estar con todos nosotros este día. Y bueno, los estaremos esperando en los próximos eventos que vamos a estar planificando y desarrollando desde la comunidad de seguridad informática Nicaragua. Que pasen todos, pues muy buenas tardes y nos vemos entonces en la próxima evento. Muchísimas gracias.